Hola, ¿qué tal a todos? Espero que bien. He vuelto por el canal para contaros algo que creo que puede ser fuente principal de interés para muchos de los seguidores de mi canal, que bueno, son los dermestidos. La cuestión es que hace 5 años, bueno, faltan 17 días para los 5 años exactos, pero bueno, hace 5 años que tengo mi colonia de dermestidos, bueno, mi pequeña colonia, y que podía haber multiplicado a lo largo de estos 5 años y a día de hoy podría tener un tamaño colosal, pero por unos motivos bastante simples que ahora os explicaré no ha sido posible. En este vídeo básicamente voy a contar los aspectos más importantes que he aprendido y no me refiero a los técnicos que voy a dejar para otro vídeo, sino a lo que la experiencia enseña, a lo que solo lo que una madre sabe, lo que una madre que ha criado puede decir con sabiduría. Entonces, primero de todo, ¿por qué a lo largo de estos 5 años mi colonia no ha crecido y se ha expandido? Bueno, contad con la limitación de que no vivo en una casa de campo, no tengo terreno y tengo la limitación de que tengo el terrario en un piso. A ver, es una zona muy ventilada del piso, ¿vale? Donde lo tengo, donde hay un flujo constante de ventilación las 24 horas, lo que es esencial e imprescindible, literalmente. Y esto os lo digo por el olor. Pero tenerlo en un piso te limita mucho, por dos motivos, os los digo ahora. Uno, el espacio. En un piso el espacio no es ilimitado. Y si trabajáis en taxidermia o con algo manual, lo sabréis, el espacio es esencial y bueno, pues en un piso pues no es que sobre. Y el olor. Bueno, con la ventilación se reduce mucho, pero aún así pues afecta. Pues eso, no os recomiendo que os iniciéis con este insecto si vivís en un piso. Solo si tenéis una planta baja, un sótano o un ático. O algún lugar donde podéis tenerlos, donde su presencia no os moleste, porque os aseguro que os va a molestar. Finales de 2024 decidí renovar la sangre de mi colonia. No estaba muy segura de si los problemas de endogamia iban a afectar a los insectos. Y la verdad es que cuando se lo pregunté a mi profesor de zoología, la respuesta no me quedó muy clara. Y me dijo que sí, pero que no tenía por qué afectarles para mal. Yo no me quise curar de espanto y conseguí otros 50 dermestidos. Y así que los junté. Bien, ¿qué cosas me ha enseñado la experiencia de estos 5 años? Empiezo. Primera de todas, primera cosa que me ha enseñado la experiencia. No temer a los periodos estacionales. Vale, está claro que las actividades se van a reducir y la colonia va a parecer muerta y durante los cambios estacionales, y lo habréis visto por ejemplo en mi vídeo de las plagas, que por ejemplo hay escenas en las que se ve que no hay casi ninguno y parece que estén todos muertos. Bien, pues cuando llega la primavera resurgen de sus cenizas. O sea, a mí siempre me entra miedo también, o sea, no os creáis que yo es como, lo veo todo vacío, no. Yo, por ejemplo, veo 4 dermestios y digo, no puede ser que luego la colonia se vuelva a aparecer. No, o sea, lo temo bastante. Pero al final dices, es que ya son 5 años lo que está pasando, o sea, al final tienes que aprender de que esto es un ciclo y que se va a repetir por estadística. Cuando llega la primavera, pues renacen, se vuelve altísimo el número de dermestidos. En invierno puedes alterar el ciclo dándoles calor y este hack pues te ayuda bastante, la verdad. Sobre todo para que no se mueran de frío, que es un temor que yo tenía, que bueno, que aquí donde yo vivo las temperaturas no son muy bajas, pero más que nada para que sigan haciendo vida normal, se sigan reproduciendo, sigan comiendo. Y en verano se supone que debería ser la época de mayor actividad junto con la primavera, pero en mi experiencia las altas temperaturas aquí donde yo vivo son muy, muy altas. Entonces no les gusta nada. Nada de nada. Y no hay casi dermestidos. No hay casi. Entonces, a lo largo de estos 5 años he visto la colonia vacía en verano e invierno y muy llena en primavera y otoño pues medio llena, básicamente. Eso sería pues como ha ido dependiendo del ciclo estacional. Luego, segundo aspecto,
Si tu terrario es abierto, las plagas van a estar al orden del día, o sea, inevitablemente. Aquí en España quizás sea yo la única rara que haga vídeos de dermestidos, y no lo digo despectivamente, sino al revés. Pero en Estados Unidos nos llevan años ventaja luz, o sea, ventaja de años luz, no sé si lo he dicho al revés. Y si habéis visto sus terrarios, pues podéis flipar. Obviamente son más caros, alta tecnología, puntera y revolucionaria, o sea, qué decir. Y os estoy hablando de la adaptación que hacen de los congeladores, como terrarios de dermestidos, ¿vale? Que con eso consigues un óptimo control de la temperatura, no se cuela ni una puta mosca, no se traspasa el olor y todo son ventajas. Ahora bien, vale, yo soy seguidora de uno de los youtubers que tiene uno de los youtubers más conocidos que sube vídeos de dermestidos, que hace esto, ¿no? Tuvo una plaga, no se libró de una de las plagas más conocidas en Estados Unidos y no se libró de una de las plagas americanas más comunes entre los hospedadores de los derméstidos, que son los escarabajos búfalos. Y los escarabajos búfalos, para separarlos de los derméstidos, no son como las hormigas o las avispas parasitarias que he tenido yo. No. Los escarabajos búfalo son una plaga jodida, porque como quieras dedicarte a vender derméstidos, que no es mi caso, pero creo que el suyo sí, estás jodido porque las larvas son súper parecidas. Y bueno, pues los escarabajos búfalos son una plaga bastante jodida. Entonces dejan un poco en desventaja, no, bueno, en desventaja no, pero como que ya no son tan óptimos los congeladores, ¿no? Es como que ya no son tan buenos, ¿no? Porque, mira, han fallado. Pero bueno, es como no tan perfectos no serán. Pero bueno, sea como sea, yo estoy muy contenta con mi Exoterra Mini, la verdad. Que lo podéis conseguir, pues no sé, 100 euros, 75 euros, no sé cuánto costará. Una de las ventajas que tiene frente a los congeladores es que te puedes asomar siempre que quieras para ver lo que se cuece por ahí. O sea, eso es una ventaja que no tiene... O sea, yo todos los días, todas las mañanas, bueno, cuando por la noche no, porque no veo nada. Bueno, cuando está la lámpara puesta así, pero siempre me estoy asomando para ver cómo van los esqueletos, cómo van los derméstidos, en plan, cómo está la colonia de actividad. Siempre me estoy asomando, en plan, porque me encanta verlos. Y eso, un terrario de cristal te da la oportunidad, pero un terrario tapado, no. Entonces, frente a los congeladores, muy bien. Pero bueno, hablando de plagas, la cuestión son las plagas. Que si tienes un terrario con muy buena ventilación, que es lo que debería ser, porque los derméstidos necesitan un ambiente seco, y si no, la comida va a entrar en estado de putrefacción por la humedad. Los demás insectos no van a tardar en aparecer. Básicamente van a entrar por los conductos por los agujeros de ventilación, porque son más pequeños. Las hormigas se cuelan por cualquier lado, las larvas de mosca, las moscas ponen huevos, y además las moscas detectan el olor a kilómetros, ¿vale? Si queréis saber sobre plagas, tenéis un vídeo en mi canal hablando específicamente sobre plagas. O sea, no estoy haciendo publicidad, pero si queréis saber sobre plagas, pues ahí tenéis uno. De todas maneras, lastimosamente o afortunadamente, una no acaba de descubrir mundo nunca y he descubierto nuevas plagas. Pero bueno, resumidamente, vuestra mayor pesadilla va a ser la mosca de la carne, la moscarda de la carne, que a ella la tendréis presente en vuestras peores pesadillas, porque es lo que os digo, capta el olor a kilómetros, el olor de la carne a kilómetros. Vale, tercer aspecto, no dramatizar con ellos. Cuando los tuve por primera vez, ni se me ocurrió la idea de tenerlos dentro de casa, ¿vale? Para mí era impensable pensar que un insecto que era tan dañino como para ser una plaga pudiera estar dentro de mi casa. Pero con el tiempo he perdido el miedo e incluso he tenido plagas de derméstidos dentro de mi habitación. Pero ahora os digo, pero de otra especie, ¿vale? La especie que yo tengo es Dermestes maculatus y esta especie se alimenta principalmente de cadáveres. No es la que supone un peligro para los hogares, que se alimenta de alfombras, ropa, y que creo que si tuviera una fuga simplemente se acabarían muriendo. Como os decía antes, tuve una plaga de derméstidos, pero de derméstidos de los museos. Creo que haré otro vídeo específicamente de esta plaga, de estos derméstidos, porque a mí me encantan los derméstidos en general, esa familia me encanta.
¿Por qué? No lo sé. Una coge obsesiones con temas en particular que no sabe por qué. Así funciona el cerebro humano. Tuve una plaga de dermestios de los museos porque tenía algunos insectos en el armario fuera de la caja entomológica. Y también tenía un cangrejo conservado en seco. Vale, pues vinieron dermestios de los museos. Conseguí coger unos cuantos y todavía los conservo, pero ni siquiera estos dermestios suponen un peligro para los hogares. Para los museos sí, y para las colecciones naturalistas sí. Para mí sí suponen, o sea, para mi colección naturalista sí, pero para los hogares no. O sea, quiero decir, hay que dejar de dramatizar un poco el tema plagas, ¿vale? El tema dermestido es una plaga. Yo lo dramatizaba mucho, a mí me daba mucho miedo eso y ya me he quedado más tranquila, sobre todo con la especie en particular Dermestes maculatus, Dermestes fritzi, les tengo menos miedo. Dermestes lardarius les tengo mucho menos miedo. Cuarto aspecto, la comida se pudre, ¿vale? Si tenéis dermestidos y esto os pasa, os dará mucho miedo, o al menos a mí, porque eso significa, si la comida se pudre, significa descomposición. Y cuando hay descomposición, aparecen larvas de mosca. ¿Por dónde? Obviamente por los conductos de ventilación, o sea, por los agujeritos de ventilación. Y a veces es inevitable, o sea, por mucho que tapes o que intentes hacer cualquier cosa, aparecen. Y hay que aprender cuánta cantidad de colonia tienes más o menos en el terrario para saber qué cantidad de comida poner aproximadamente para que no se pudra la comida, no haya exceso de comida. Aún así, aunque a veces la comida se pudra, si ves que están encima de ella, confía en que ellos no van a dejar ni una gota. O sea, yo muchas veces he visto los dermestios encima de la comida en estado de putrefacción y se la han llegado a comer. Otras veces he levantado la comida, la he visto llena de larvas de mosca y he dicho, la retiro y limpio inmediatamente. O sea, porque esto es una cochinada, o sea, yo no voy a tener esto en el terrario, o sea, va a ser un terrario de moscas en vez de dermestios. Os recomiendo básicamente quitar los excedentes de la musculatura, porque hay peces, yo por ejemplo ahora estoy trabajando con muchos peces, tienen mucha musculatura, el cerebro si podéis, pero el cerebro es muy difícil. Los ojos, yo siempre los de conejo y gallina los quito, bueno, gallina hace mucho que no trabajo con ella, y las tripas si podéis hacerlo sin dañar el esqueleto, que es una manera de agilizar el proceso y evitar la putrefacción. Pero bueno, si podéis. Los ojos, si podéis. O sea, los de peces, pues es un poco más difícil sin dañar el cráneo, pero bueno. El quinto aspecto. Y esto va un poco más para los taxidermistas. Sobre la retirada de los esqueletos. Esto es una práctica que me ha dado... se me ha dado tras mucho tiempo de práctica. Cuándo saber cuándo retirar los esqueletos. Y he fallado muchas veces y he echado a perder muchos esqueletos enteros de aves porque he perdido los huesos en el terrario, he perdido cráneos de peces, he perdido muchas cosas en el terrario, o sea, he perdido muchas cosas. Y a día de hoy no he montado nada guay, que sí que he sacado esqueletos completos porque la práctica al final, como os digo, te ayuda y te dice ahora. Y es cuando está limpio y unido y todas las piezas del esqueleto, salvo las aletas, están montadas. Y que pase eso es una bendición, pero es posible. Y es lo que yo busco, que salga montado completamente. O sea, que los dermestidos me hagan el trabajo casi completo, que yo solo luego tenga que hacer la limpieza. Y con el tiempo lo estoy encontrando, pero hay que perder muchos ejemplares en el proceso para ello y duele. Así que tomároslo con calma. Otra cosa que yo no he hecho aún, porque tengo que montarlo y no lo he hecho, pues tendré que hacerlo. Que podéis hacer es colocar una rejilla debajo del cadáver en forma de caja abierta, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo, pero es una forma de caja abierta, como si fuera una tapa, pero al revés, por donde puedan trepar y si se desmonta el esqueleto, o sea, lo ponéis el esqueleto encima, o sea, el cadáver encima, y si el esqueleto se desmonta, pues ahí tenéis todas las piezas y pues lo podéis montar, pero ánimo montándolo, porque depende de la especie será más fácil o casi imposible. Porque, por ejemplo, de peces hay mucha bibliografía, muchos vídeos, muchas fotos, pero de peces está más jodido, está mucho más jodido. A ver, no es imposible,
pero está muy jodido. Y bueno, más o menos esto es la información que tenía para el vídeo, si no se me olvida nada. Hasta aquí estaría lo que he aprendido a grandes rasgos sobre ellos, sobre los dermestidos, con la experiencia. Si tenéis alguna duda en particular, porque en particular pues, hay mucha información pues, que no he dado, no dudéis en preguntarme por comentarios. Y un saludo y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos.